Hace 100 años el pueblo guaraní seguía luchando por conservar su tierra, su libertad y su dignidad. Arrinconados al pie del monte, los guaraní, liderizados por Apiaguayqui Tumpa, se levantaron en armas para expulsar a los caraí de sus territorios. En enero de 1892, los hacendados y el ejército boliviano dieron fin a este heroico y desesperado alzamiento guaraní. En Curuyuqui, las flechas y los palos de los auténticos dueños de la cordillera no pudieron contra las armas de fuego de sus opresores. En las tierras del Paraguay y Brasil, las familias guaraní crecieron tanto que empezó a faltar la tierra para cultivar. Por ello, buscaron nuevas tierras donde vivir mejor. Muchas comunidades guaraní, siguiendo el consejo de los ipaye, hombres de sabiduría, y de los jefes de la comunidad, o burubicha, caminaban en busca de la tierra sin mal, o Ibi y Mara. Esta tierra sin mal tendría buenos campos de cultivo, mucha agua, y sería rica en metales preciosos. Sería el lugar donde el guaraní encontraría la felicidad, la paz, la libertad y el descanso. Además, la bendición del Tumpa, o Dios, sería tan grande que tendrían abundante maíz y chicha, y no les faltaría el convite, la fiesta y la danza. Cuando los guaraní llegaron a la cordillera, creyeron que se estaban acercando a la tierra deseada, y desde entonces la cordillera iba a ser celosamente conservada y defendida. Aquel extenso territorio en el que se asentaron abarcaba parte de los hoy departamentos de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija, desde el Río Grande hasta el Río Bermejo, desde Tomina hasta la frontera con el Brasil. Los guaraní, como eran buenos quereimba, es decir, buenos guerreros, lucharon contra los incas, logrando contener el avance de estos, y asimismo lograron asimilar a los chanés que habitaban esta región. Con el pasar del tiempo, los chanés se adecuaron a la forma de vida de los guaraní, y este modo de ser y vivir fue denominado por otros pueblos como chiriguano, que significa mezcla entre hombres guaraní y mujeres chané. Más tarde, en 1520, llegaron los españoles, y desde ese momento quisieron someter al pueblo guaraní y despojarlo de sus tierras, argumentando que eran salvajes, infieles, ladrones, y que maltrataban a los pueblos que colaboraban con ellos. Por su parte, los guaraníes, orgullosos de su teco, de su modo de ser y de su gran sentido de la libertad, decían que los españoles eran igual que ellos y que por lo tanto jamás se someterían. Esta actitud ofendió tanto al conquistador que motivó la declaración oficial de guerra por parte de la corona española a todo el pueblo guaraní. Muchos guaraní fueron sometidos al régimen de la misión, lo cual significó privarles de su libertad y de la educación de sus hijos, mientras la mayor parte participaba de los muchos levantamientos. Declarada la independencia y fundada la República de Bolivia en 1825, la suerte del pueblo guaraní no cambió en nada, ya que el proceso de conquista iniciado por la colonia española en la República se hizo más violento y avasallador.
El primer decreto de Simón Bolívar fue dar tierras a los patriotas que lucharon en la Guerra de la Independencia. Pero, ¿qué tierras se repartieron a los patriotas? Fueron las tierras de los guaraní, chiquitanos, sirionós y de otros pueblos indígenas. La expansión de las haciendas ganaderas, los constantes abusos de los criollos y la usurpación del territorio llevaron al pueblo guaraní a muchos levantamientos en defensa de su dignidad. Desde 1840 hasta 1892, las guerras se sucedieron de tanto en tanto. Mientras ello acontecía, en medio de la pobreza, la humillación y agonía, creció un niño que vio morir a su madre degollada. Fue educado por un ipaye que le enseñó a curar con hierbas y le transmitió las costumbres y el saber de su pueblo. Ese niño llamado Apiahuayqui, al cumplir 28 años, decidió luchar por su pueblo. Era llamado Tumpa, en el sentido del hombre que va a liberar, como el enviado divino que va a buscar la liberación de su pueblo. En 1892, Apiahuayqui, el Tumpa, con 6.000 guerreros, protagonizaron el último levantamiento del pueblo guaraní. En Curuyuqui, de los 6.000 querimbas que participaron en el combate, 2.700 fueron masacrados, 1.200 tomados como prisioneros y el resto logró escapar. Entonces el Tumpa estaba yendo por el lado de Sauce cuando uno de sus compañeros mismos, que tenía contacto más antes, que eran sus amigos, los ganaderos, eso lo ha traicionado, que sabía que estaba en un lugar y de ese modo lo han presionado, ¿no? Lo han agarrado y lo han llevado a Monteagudo, que es ahora Sauce, para allá acabarlo con él. Como efecto de la masacre, los caray o criollos, colonos y soldados, se adueñaron de las mejores tierras y los guaraní fueron obligados a servir en las haciendas. Solo algunos buscaron refugio en lugares donde no era fácil llegar. Otros huyeron hacia el norte argentino. Nunca el guaraní se sintió tan extraño en sus tierras como en la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935. Su territorio, la región de Cordillera, estaba llena de soldados bolivianos y soldados paraguayos. En medio de la confusión, los guaraní participaron en la contienda enrolados, en realidad en muchos casos reclutados compulsivamente, unos en el ejército boliviano y otros en el paraguayo. Ese año hemos sufrido mucho en la guerra, pero así lo hemos aguantado. Ese año lo han reclutado, lo han llevado a la fuerza, viejitos, jóvenes, de 15 años, de 14, de 12 años, todos lo han reclutado, lo han llevado para hacer camino. Por ahí han sufrido harto los gente campesinos. Han sufrido hambre, sed, de hambre algunos han muerto, de sed han muerto,
porque ese año no ha habido instrucciones para los soldados, nada absolutamente. Lo arreaba, lo llevaba, y solamente para cargar los fusiles, nada de arrastres ni avances, nada. No ha habido instrucciones entonces, no hay nada. Por eso como oveja nos mató los paraguayos. La guerra del Chaco provocó por un lado miles de muertos y heridos guaraní y por otro la dispersión y la migración a la República Argentina, produciéndose una disminución considerable de la población guaraní. La reforma agraria de 1953 fue otro acontecimiento histórico que no favoreció en nada a los guaraní. Los únicos beneficiados con grandes extensiones de tierras fueron los ganaderos. El avasallamiento del territorio guaraní se continuó con mayor intensidad durante la dictadura del general Hugo Banzer Suárez. Los seguidores de este régimen recibieron como regalos las mejores tierras, hundiendo más a los guaraníes. El proceso de despojo de las tierras y el avasallamiento al pueblo guaraní ha conducido a algunas comunidades a habitar lugares alejados e inaccesibles. Algunas comunidades se encuentran cautivas bajo el régimen de las haciendas y otras tantas han desaparecido. A pesar de ello, los guaraníes han mantenido celosamente su cultura. En los últimos tiempos, las comunidades que se mantuvieron libres han comenzado a reorganizarse. En los primeros años de la década de 1980, formaron sindicatos campesinos, afiliándose a la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Los primeros movimientos que han surgido dentro de las comunidades guaraníes, evidentemente, respondía un poco también lo que pasaba a nivel nacional. Los campesinos del interior del occidente estaban empezando a organizar en forma de sindicato, de que de alguna manera sí les permitía dialogar, le permitían plantear, le permitían tener voz. Pero surgió el problema de que la forma de planteamientos, la forma de estructuración de los sindicatos no respondía a la tradición de los guaraníes, o sea, la forma tradicional de su organización. Entonces, de pronto se veía estas autoridades tradicionales de las comunidades que tenían y que tienen por ahora todavía muchas fuerzas, y se veía un poco marginado. Entonces había ese choque de los nuevos dirigentes que surgían y con las autoridades tradicionales. Que el sindicato no viene a enganchar con las costumbres del guaraní, y es de ahí de que en vez de fortalecer a la organización comunal, el sindicato viene más bien a dividir. Entonces ese ha sido el motivo para cambiar de la Central Única a la Asamblea del Pueblo Guaraní. En febrero de 1987 se crea la Asamblea del Pueblo Guaraní. Tiene como objetivos buscar la unidad de su pueblo, mejorar las condiciones de vida y resolver definitivamente el problema de tierra-territorio. Se encuentra organizada en 3 niveles: comunal, zonal y regional. A nivel de las comunidades está conformada por las autoridades Burubicha e Ibira-Hija y los responsables de producción, infraestructura, salud, educación y territorio, elegidos por la misma comunidad. Las comunidades de una zona están organizadas en asambleas zonales o capitanías. Finalmente, a nivel regional, se encuentra el Comité Ejecutivo, elegido por un tiempo determinado y conformado por los representantes zonales. Uno de los objetivos que se tiene dentro de la Asamblea del Pueblo Guaraní es unir al pueblo guaraní a todo nivel,
primero es volver a reagrupar en comunidades, en nucleaciones familiares, y esto hace que el pueblo otra vez empiece a arraigar en sus propias comunidades y empiecen a conocer entre los dirigentes, entre los capitanes, entre comunarios de bases, con otras comunidades, y así empiecen a analizar sus propios problemas. Y uno de los primeros problemas que habría que enfrentar es la producción. Entonces se crean las comunidades de trabajo para poder luchar contra este mal que es la falta de la alimentación, y que de alguna manera las comunidades sean pues autogestionarias, se autoabastezca en cuanto a la alimentación para poder seguir trabajando y para poder enfrentar los diferentes problemas como por ejemplo salud, educación, la falta de camino, la falta de agua potable en las comunidades, ¿no? Se ha ido trabajando en esa línea, lo cual que en la actualidad el pueblo guaraní se está fortaleciendo porque han visto logros y resultados muy positivos, que ellos mismos son los propios actores de su propio destino. Entonces, la gran ventaja ahora que tiene la Asamblea del Pueblo Guaraní. A través de la Asamblea del Pueblo Guaraní estamos avanzando en territorios, en educación, en salud, en desarrollo, ¿no? Todo. Hemos conseguido ahora, por mediante nuestras organizaciones, lo que tenemos es agua potable. Y fuera de ese tenemos también la vivienda un poco acomodado, ¿no? Y ahora este año tenemos Chaco también, que tenemos 100 hectáreas. Y el tractor también está para el tractor, ¿no? Así terreno mecanizado son 54 hectáreas que está trabajando ahora la máquina. La Asamblea del Pueblo Guaraní, en representación de los guaraní de Bolivia, en enero de 1992, convocó a una movilización para conmemorar los 100 años de la masacre de Curuyuqui, con la finalidad de reafirmar la identidad guaraní y consolidar su organización. Bueno, la marcha, es cierto que estas marchas es muy importante para nosotros. Estamos recordando el 100 años de la batalla de Curuyuqui, donde nuestros abuelos, donde nuestros antepasados, los queremba, que han sido defendidos nuestras tierras, y así han terminado los blancos. Entonces nosotros estamos haciendo ese recuerda, digamos, el 28 de enero, que ya cumplió 100 años de batalla de Curuyuqui. Bueno, esta marcha lo estamos haciendo el recordatorio de nuestros abuelos que cayeron defendiendo nuestro territorio. Pero así ya nosotros sentimos mucho ese dolor que han sufrido ellos, y por eso estamos haciendo esta marcha. La mayor parte de los guaraní que participaron en los actos de conmemoración de Curuyuqui llegaron desde sus comunidades caminando, recorriendo grandes distancias, algunos hasta de 200 kilómetros. Cuando los marchistas llegaban a una comunidad, eran recibidos con muestras de solidaridad, hospitalidad, convite, arete o fiesta, actitudes características del pueblo guaraní. Entre los marchistas destacó la presencia de mujeres y jóvenes que en un ambiente festivo reafirmaron sus convicciones respecto de tierra, territorio y su cultura. Después de varios días de caminar, fueron concentrándose en Ivo. Desde allí, unos 6.000 guaraní se dirigieron a Curuyuqui. Al llegar al cruce de los caminos de Cuevo, Ivo
y Curuyuqui, se realizó un acto con el descubrimiento de una cruz. Curuyuqui deberá quedar en los recuerdos de todos los guaraní. ¡Viva la Asamblea del Pueblo Guaraní! ¡Viva! En Curuyuqui, lugar de la matanza, en 1892, se recogieron los restos de quereimbas que fueron masacrados para trasladarlos al cementerio de Ibo y darles allí sepultura. De esta forma, se rendía homenaje a aquellos caídos en 1892 que habían prometido amar, conservar y defender celosamente la cordillera. Los caraís, blancos colonos ganaderos, deben convertirse, reconocer las injusticias que han cometido con el pueblo guaraní, al cual no solo quitaron las tierras, sino también le quitaron la dignidad humana. Tanto que hasta en este momento hay lugares en este territorio en que los guaraní no tienen un palmo de terreno y sus patrones apenas una vez al año saben arreglar sus cuentas. Los caray deben convertirse, pedir a Dios y a los hermanos de los pecados cometidos y poner todos sus recursos al servicio de nuestros hermanos guaraní que necesitan más que otros hombres de la colaboración de todos. La conmemoración de la masacre de Curuyuqui fue también un acto de proyección hacia el futuro. Es por ello que se inauguró la campaña de alfabetización bilingüe. La educación intercultural bilingüe ha motivado que los padres de familia se preocupen para ayudar a sus hijos. Por eso se está haciendo la campaña de alfabetización en guaraní que hemos inaugurado en estos momentos. Esto que hemos inaugurado queremos utilizarlo bien, porque nos abre un camino para el mejor futuro de nuestros hijos. También pedimos, por otra parte, que a la hora de que usted hable de la campaña de alfabetización en guaraní, se declare una sanción para todos aquellos que se opongan a que el pueblo estudie o aprenda a leer y escribir en su propio idioma, ya que es un derecho de todos los individuos. La trascendencia de este acto radicó fundamentalmente en el masivo reencuentro del pueblo guaraní. A este importante acto asistió como invitado especial el presidente constitucional de la República. En su discurso dijo lo siguiente. El ministro de Educación hemos preparado un decreto que está por ahí, que lo quisiera firmar delante de todos ustedes. El decreto establece, establece la ejecución del programa de educación intercultural bilingüe en todas las comunidades guaraníes, aymaras y quechuas, proyectando su implementación hasta el nivel medio. Y en una parte de los considerandos, cuando se dice ¿por qué hacemos esto? Para que quede un homenaje al día de hoy en este decreto que es válido para todos los bolivianos. Se dice que se hace este decreto como justo homenaje de recordación del centenario de la batalla de Curuyuqui. Es decir, es en homenaje a ese centenario que se firma
este decreto supremo. Algunos ofrecimientos que hizo el gobierno fueron bien acogidos por los guaraní. Sin embargo, no se dio respuesta concreta a los planteamientos fundamentales presentados por la APG a través de un pliego petitorio y una carta abierta dirigida al presidente de la República. Bueno, yo me encuentro emocionado de estos congresos, de diferentes hermanos guaraní que hemos podido vernos, y así muy positivos, y donde el gobierno ha venido, ¿no? Y claro que no habló nada de territorio, ¿no? Y nada de tierras, entonces eso es un negativo para nosotros, ¿no? Y lo que más queríamos que hable de territorio y no habla ni una palabra, ¿no? Este gobierno, el Estado boliviano, tiene una deuda con el pueblo guaraní en la historia, y esta deuda se refiere más concretamente al problema de la tierra. Evidentemente el problema de la tierra es muy grande. Nosotros tenemos casos como el caso del Yanqui Pependi y Caraguaycho, donde se tienen adjudicadas, según la reforma agraria, 5.000 hectáreas de tierra, de las cuales 4.000 hectáreas son quebradas eriales que no sirven para la ganadería, ni para la agricultura, ni para el pastoreo. O sea, son completamente inútiles. Y también en la zona de O'Connor, donde ellos también tienen esta cantidad de tierra, 5.800 hectáreas, de los cuales solo 988 son cultivables. Esto demuestra que todo el conjunto de la Asamblea, el pedido de la Asamblea ha sido por el problema de la tierra. Pero, como decimos, el presidente, el gobierno, no ha dicho absolutamente nada en positivo sobre esto. Ha nombrado de paso el problema de la tierra. El pueblo guaraní ha sobrevivido al despojo y marginamiento histórico del que fue objeto, y actualmente lucha por el reconocimiento y respeto oficial de su cultura, de sus autoridades tradicionales y de sus formas de organización propia. Pero sobre todo, los guaraní luchan para obtener un territorio propio. Todas estas demandas están incluidas en un proyecto de ley indígena elaborado por la APG conjuntamente con la Central Indígena del Oriente Boliviano, CIDOB, y la Central de Pueblos Indígenas del Beni, CEPIB, proyecto de ley que debe ser aprobado por el gobierno boliviano. Hemos decidido de seguir adelante, pero a través de algún mecanismo. En este caso, creo que todos los bolivianos tenemos derecho en el trabajo, tenemos derecho a vivir. También es un derecho de nosotros tener una ley, esta ley que nos pueda amparar, esta ley que a través de ella nos puedan respetar, esta ley que a través de ella ya seamos reconocidos ante el Estado o ante los gobiernos a nivel nacional. Esto sería como una garantía, como una entrada o como un respaldo de que nosotros sigamos luchando, aunque no será tan fácil, pero de todas maneras ya tengamos un elemento donde el pueblo guaraní le permita seguir adelante. Tumpa, Dios hombre, que viene con mi pueblo desde tiempos inmemoriales por las plateadas aguas del sur. Yo luché contra Irala, Chávez y Manso, cuando cual dioses conquistaron a mi pueblo querido. Lanzo mi grito a lo más recóndito del universo, para que sepan que en 1000 años la historia de mi estirpe no ha cambiado. Han querido someterlo y humillarlo, pero la flecha, la lanza, la fuerza y el orgullo lo han impedido. Estaré entre mis hermanos
mientras su indómita raza sobreviva a través de siglos. Por eso, mientras exista el monte con su amo el tigre, mientras corran ríos por estas tierras, mientras la sangre guaraní hierva ante la injusticia en cualquier tiempo y lugar, siempre habrá un Tumpa.